Sé que muchos de ustedes han oído hablar del Paso Dyatlov, de los 9 excursionistas muertos en circunstancias misteriosas en los Montes Urales en 1959. La versión oficial ofreció decenas de teorías, desde una avalancha hasta un ataque de presos fugados. Pero todo esto es solo la punta del iceberg. Lo he reunido todo lo que existe en fuentes abiertas, quizás las autoridades tienen algo y estoy seguro. Pero claro, no, lo van a desvelar. Lo que sucedió en Kolachakl no se presta a una explicación humana. Fue algo distinto, algo que aún no me deja en paz. El grupo de Igor Dyatlov estaba formado por excursionistas experimentados, jóvenes llenos de entusiasmo. Eran estudiantes y graduados del Instituto Politécnico de los Urales, curtidos en caminatas. Igor Dyatlov, el líder del grupo, era ingeniero, un hombre responsable y atento a los detalles. Con él iban Yuri Doroshenko, Georgi Krivonichenko, Zinaida Kolmogorova, Rustem Slobodin, Lyudmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Nikolai Thibaut-Brignol y Semyon Solotaryov. Cada uno de ellos tenía a sus espaldas más de una travesía difícil. Su ruta estaba cuidadosamente planificada. La preparación de la expedición fue impecable. Ellos conocían los Urales, sabían cómo comportarse en condiciones invernales severas. Ningún error casual, ninguna decisión imprudente podía esperarse de esas personas. Su profesionalismo excluía cualquier explicación sencilla de lo ocurrido. Los últimos días del grupo, registrados en sus diarios y en fotografías, estaban llenos de detalles cotidianos normales, alegres, optimistas anotaciones sobre los kilómetros recorridos, sobre bromas y planes para el futuro. Las fotografías tomadas por ellos mismos muestran rostros llenos de vida y de la expectativa de nuevas aventuras. Construían refugios de nieve, preparaban comida en la hoguera, reían. Nada, absolutamente nada, presagiaba la horrible desgracia que se abatió sobre ellos. Era un viaje normal, que debía convertirse en otro logro, y terminó en una inimaginable tragedia. El hallazgo de su campamento fue el primer choque. La tienda instalada en la ladera del Kolachakl estaba rasgada desde dentro. No desde fuera, no por animales salvajes o personas, sino precisamente desde dentro. Eso significaba que las personas la abandonaban apresuradamente, sin poder abrir la entrada. Las cosas estaban esparcidas, pero nada fue robado. Los alimentos, el dinero, el valioso equipo, todo quedó en su lugar. Lo más asombroso, el calzado y la ropa de abrigo también quedaron dentro. Esto fue la primera y más evidente contradicción a todas las versiones oficiales. ¿Quién en su sano juicio correría en un frío mortal, en una tormenta de nieve, sin calzado ni ropa de abrigo? Los primeros cuerpos hallados descubiertos junto a un cedro a 1,5 kilómetros de la tienda solo intensificaron este enigma. Yuri Doroshenko y Georgi Krivonichenko yacían semidesnudos en el suelo, con el frío de 25 hecles. Bajo el cedro eran visibles huellas de una hoguera, pero ésta se había apagado. Alrededor del cedro, huellas de pies descalzos que salían de la tienda. ¿Por qué corrían en el frío sin ropa? No parecía pánico por una avalancha que, según algunos, pudo asustarlos. Una avalancha no obliga a las personas a desnudarse y correr descalzas. La reacción de las autoridades soviéticas fue inusualmente rápida y severa. El caso fue inmediatamente clasificado. Los investigadores locales fueron apartados y al lugar de la tragedia llegaron altos mandos militares y científicos de Moscú. No era una investigación habitual de un accidente. Esa reacción señalaba que las autoridades entendieron enseguida que ocurrió algo extraordinario, algo que no podía explicarse con causas normales. No buscaban la verdad, trataban de ocultarla. Ya en las primeras etapas de la investigación aparecieron detalles extraños que no encajaban en ningún cuadro lógico, pero fueron de inmediato retirados del acceso público. Por ejemplo, testimonios de los lugareños, cazadores Mansi, sobre esferas luminosas en el cielo aquella noche. Según ellos, esas esferas se movían sin ruido y emitían una luz extraña. Esos testimonios fueron ignorados, atribuidos a supersticiones o alucinaciones. Fueron la primera pista hacia otra cosa, hacia que la verdadera causa de la tragedia yace más allá de la comprensión humana. El hallazgo de los siguientes cuerpos no hizo sino profundizar el misterio. A unos pocos cientos de metros del cedro se encontraron los cadáveres de Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova y Rustem Slobodin. Todos ellos estaban vestidos un poco mejor que los dos anteriores, pero aún insuficientemente para soportar el frío extremo. Sus posiciones hablaban de que intentaban regresar a la tienda, como si hubiesen corrido hasta el cedro, tratado de encender una hoguera y luego intentado volver, pero no lo lograron. La imagen que surgía era incoherente. Personas experimentadas en supervivencia en condiciones extremas de repente actuaban como principiantes. Abandonaban su refugio, no se vestían,
Trataban de encender una hoguera con ramas húmedas. Luego iban y venían en la nieve profunda, condenándose así a una muerte segura. Aún más extraño fue el descubrimiento de los últimos 4 cuerpos, encontrados solo meses después cuando la nieve comenzó a derretirse. Se hallaban en un barranco, cubiertos por 4 metros de nieve. Allí estaban Alexander Kolevatov, Lyudmila Dubinina, Semyon Solotaryov y Nikolai Thibaut-Brignol, y justamente en ellos los investigadores encontraron heridas que sacudieron incluso a los forenses experimentados. Thibaut-Brignol tenía fractura craneal, como si lo hubiera golpeado un automóvil. Lyudmila Dubinina y Semyon Solotaryov tenían fracturas de costillas múltiples, con lesiones internas extensas. En el informe del patólogo se señalaba que tales heridas podían compararse con la fuerza de un accidente de tráfico, pero en la superficie de los cuerpos no había rastros visibles de golpes externos, como si la fuerza destructora atravesara los tejidos blandos y afectara solo los huesos y órganos internos. En Lyudmila Dubinina faltaba la lengua, y no había sido arrancada por animales. La descripción indicaba que fue separada mientras aún estaba viva. El cabello de algunos cuerpos presentaba extrañas tonalidades, rojizas, como si se hubieran oxidado. La piel, en varios casos, mostraba un tinte anaranjado o marrón. Todo esto era registrado por los peritos, pero al mismo tiempo inmediatamente silenciado. Los niveles de radiación en la ropa de algunos excursionistas fueron anormalmente altos. En condiciones normales, en las montañas, en plena naturaleza, la radiación no podía aparecer. Pero los documentos con esos datos fueron ocultados durante mucho tiempo y solo décadas después se hicieron públicos. Los militares que trabajaban en el lugar del hallazgo describían una extraña sensación. El silencio, la atmósfera pesada, la impresión de que algo invisible estaba presente allí. Muchos de los que participaron en el levantamiento de los cuerpos posteriormente se enfermaron gravemente. Algunos murieron jóvenes. En paralelo con la investigación oficial, a la que se dio una explicación artificial como muerte por una fuerza natural irresistible, se desplegó un operativo secreto. La zona fue cerrada durante años. No se permitían expediciones ni turistas. Las Fuerzas Armadas establecieron puestos secretos. Se llevaban a cabo investigaciones que jamás fueron hechas públicas. Se confiscaron los diarios, algunas fotografías de los excursionistas desaparecieron para siempre. Las familias recibieron respuestas evasivas. Todo estaba dirigido a una sola cosa: no permitir que la sociedad se enterara de lo que realmente ocurrió en Kolachakhl. Y ahora, después de tantos años, puedo decir con certeza: el grupo de Dyatlov no murió por causas naturales, tampoco por ataque de animales ni por intervención de otras personas. Fueron víctimas de algo que hasta hoy no podemos comprender del todo. Aquella noche en la montaña ocurrió un contacto con fuerzas desconocidas. Fuerzas que se manifestaron en fenómenos luminosos, en energía destructiva invisible, en radiación inexplicable. Los excursionistas se convirtieron en testigos involuntarios de algo que no debía ver nadie, y por eso fueron sacrificados. El miedo en sus últimos momentos se puede leer en cada detalle de la escena. La tienda rasgada desde dentro, las huellas que se alejan sin calzado, los intentos desesperados de encender una hoguera, el regreso inútil hacia la tienda, el barranco convertido en su tumba. No fue locura colectiva, no fue error humano. Fue la reacción de personas enfrentadas a un fenómeno para el que no tenían ninguna explicación. Y esa reacción irracional para nosotros fue la única que les quedó en aquella situación. Las autoridades lo sabían, por eso callaron. Por eso inventaron versiones convenientes. Por eso sellaron los documentos durante décadas. La verdad era demasiado peligrosa. Los testimonios sobre fenómenos luminosos en los cielos de los Urales en aquellas fechas no pueden ignorarse. Varios testigos independientes, incluyendo militares, geólogos y habitantes de la región, informaron de esferas anaranjadas que se desplazaban silenciosamente en el firmamento. Algunos afirmaron que esas esferas colgaban sobre la zona del Kolachakhl, moviéndose lentamente como si observaran desde arriba. Otros que de pronto aceleraban a una velocidad imposible para cualquier avión o cohete conocido en 1959. En los documentos internos del ejército existen referencias directas a estos fenómenos. Y lo más sorprendente, esas luces fueron observadas en repetidas ocasiones precisamente en los días en que el grupo de Dyatlov realizaba su travesía. Los archivos muestran que en la región se llevaban a cabo pruebas secretas de armamento. Algunos investigadores creen que los excursionistas se convirtieron en testigos de ensayos de armas experimentales, bombas de vacío, cohetes de plasma, incluso prototipos de proyectiles nucleares. Pero esta versión tiene grietas. Ningún ensayo militar conocido podía provocar heridas internas tan selectivas sin dañar los tejidos blandos. Ninguna tecnología soviética de la época generaba radiación localizada únicamente en la ropa.
Y lo más importante, ¿por qué entonces la tienda estaba rasgada desde dentro y los jóvenes huían semidesnudos, como si lo que veían en el cielo infundiera un terror indescriptible? Yo entrevisté personalmente a varios oficiales retirados. Ellos hablaban en susurros, temiendo aún décadas después. Uno de ellos me confesó: no eran nuestras armas. Nosotros también los vimos. Aquello se movía como si no existiera gravedad. Las autoridades necesitaban silenciar todo, admitir que algo desconocido, o peor, incontrolable, había irrumpido en su territorio era inaceptable en plena Guerra Fría. Por eso la versión oficial fue tan absurda: fuerza natural irresistible. Una frase vacía que encubría lo inexplicable. La Unión Soviética no podía reconocer que en sus montañas actuaba una fuerza ajena a su control. Y menos aún, que esa fuerza había causado la muerte de jóvenes soviéticos ejemplares. Las familias, mientras tanto, recibían ataúdes sellados. No se les permitía ver los cuerpos. Cuando algunos lograron hacerlo, en secreto quedaron horrorizados. Piel de tonos extraños, cabello caído, expresiones congeladas en un último grito silencioso. No fue una avalancha, no fue el frío, fue algo que vino del cielo. Tras el cierre del caso en 1959, todos los materiales fueron clasificados. Los diarios de los excursionistas, las fotografías, los informes forenses, todo fue guardado en archivos secretos. Cuando yo comencé a trabajar en la fiscalía, décadas después, todavía había páginas arrancadas, fotografías desaparecidas, informes incompletos, y cada intento de acceder a esa información encontraba resistencia. Los funcionarios repetían: no había nada extraordinario, fue solo un accidente. Pero las pruebas decían lo contrario. Un detalle que pocos conocen: parte del equipo de los jóvenes fue enviado a laboratorios militares. ¿Por qué? ¿Qué podían hallar en simples ropas y mochilas? La respuesta estaba en la radiación. Se detectaron isótopos radiactivos en cantidades que no podían explicarse por causas naturales. Los científicos escribieron informes técnicos, yo los leí. El nivel de contaminación en algunas prendas era hasta 10 veces superior al fondo radiactivo normal. Alguien dio la orden de ocultar esos resultados. No convenía que la población supiera que en los Urales había ocurrido un fenómeno vinculado a radiación justo en los años de la carrera nuclear. Los diarios también fueron censurados. Algunas páginas se publicaron incompletas. Las notas que hablaban de luces extrañas en el cielo fueron retiradas. Las familias recibieron copias editadas. Años más tarde, cuando algunos documentos se desclasificaron, la magnitud de la manipulación quedó clara. Lo que sucedió no solo fue una tragedia, fue también un encubrimiento sistemático. No querían que supiéramos que nuestros jóvenes murieron en circunstancias relacionadas con fuerzas que el Estado no podía controlar. Cuando uno reúne todas las piezas, las heridas imposibles, la radiación, las luces en el cielo, la censura, solo queda una conclusión: los excursionistas se toparon con algo no humano. Lo que enfrentaron esa noche no era una tormenta, ni un arma, ni un error humano. Era un contacto con una forma de energía, una tecnología o una inteligencia ajena a nuestro entendimiento. Esa hipótesis fue siempre la más temida. No se podía aceptar oficialmente. Decirlo en 1959 hubiera significado desafiar la visión materialista del mundo que la URSS imponía. Pero los hechos son tercos. El comportamiento de los jóvenes tiene sentido si comprendemos que fueron víctimas de un fenómeno aterrador. Campos de energía que los obligaron a abandonar la tienda, sonidos o luces que los desorientaron, radiación que los enfermó, impactos invisibles que destrozaron sus huesos. Ellos corrieron descalzos porque lo que vieron y sintieron era más aterrador que el frío mortal. Ellos trataron de huir, de encender una hoguera, de regresar. Murieron luchando contra lo imposible, y la verdad quedó enterrada bajo la nieve, y bajo décadas de silencio oficial. El hallazgo de los siguientes cuerpos no hizo sino profundizar el misterio. A unos pocos cientos de metros del Cedro se encontraron los cadáveres de Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova y Rustem Slobodin. Todos ellos estaban vestidos un poco mejor que los dos anteriores, pero aún insuficientemente para soportar el frío extremo. Sus posiciones hablaban de que intentaban regresar a la tienda, como si hubiesen corrido hasta el Cedro, tratado de encender una hoguera, y luego intentado volver, pero no lo lograron. La imagen que surgía era incoherente. Personas experimentadas en supervivencia en condiciones extremas de repente actuaban como principiantes. Abandonaban su refugio, no se vestían, trataban de encender una hoguera con ramas húmedas. Luego iban y venían en la nieve profunda, condenándose así a una muerte segura. Aún más extraño fue el descubrimiento de los últimos 4 cuerpos encontrados solo meses después, cuando la nieve comenzó a derretirse. Se hallaban en un barranco, cubiertos por 4 metros de nieve. Allí estaban Alexander Kolevatov,
Lyudmila Dubinina, Semyon Solotaryov y Nikolai Thibaut-Brignol, y justamente en ellos los investigadores encontraron heridas que sacudieron incluso a los forenses experimentados. Thibaut-Brignol tenía fractura craneal, como si lo hubiera golpeado un automóvil. Lyudmila Dubinina y Semyon Solotaryov tenían fracturas de costillas múltiples, con lesiones internas extensas. En el informe del patólogo se señalaba que tales heridas podían compararse con la fuerza de un accidente de tráfico, pero en la superficie de los cuerpos no había rastros visibles de golpes externos, como si la fuerza destructora atravesara los tejidos blandos y afectara solo los huesos y órganos internos. En Lyudmila Dubinina faltaba la lengua, y no había sido arrancada por animales. La descripción indicaba que fue separada mientras aún estaba viva. El cabello de algunos cuerpos presentaba extrañas tonalidades, rojizas, como si se hubieran oxidado. La piel, en varios casos, mostraba un tinte anaranjado o marrón. Todo esto era registrado por los peritos, pero al mismo tiempo inmediatamente silenciado. Los niveles de radiación en la ropa de algunos excursionistas fueron anormalmente altos. En condiciones normales, en las montañas, en plena naturaleza, la radiación no podía aparecer. Pero los documentos con esos datos fueron ocultados durante mucho tiempo y solo décadas después se hicieron públicos. Los militares que trabajaban en el lugar del hallazgo describían una extraña sensación. El silencio, la atmósfera pesada, la impresión de que algo invisible estaba presente allí. Muchos de los que participaron en el levantamiento de los cuerpos posteriormente se enfermaron gravemente. Algunos murieron jóvenes. En paralelo con la investigación oficial, a la que se dio una explicación artificial como muerte por una fuerza natural irresistible, se desplegó un operativo secreto. La zona fue cerrada durante años. No se permitían expediciones ni turistas. Las Fuerzas Armadas establecieron puestos secretos. Se llevaban a cabo investigaciones que jamás fueron hechas públicas. Se confiscaron los diarios, algunas fotografías de los excursionistas desaparecieron para siempre. Las familias recibieron respuestas evasivas. Todo estaba dirigido a una sola cosa: no permitir que la sociedad se enterara de lo que realmente ocurrió en Kolachajl. Y ahora, después de tantos años, puedo decir con certeza: el grupo de Dyatlov no murió por causas naturales, tampoco por ataque de animales ni por intervención de otras personas. Fueron víctimas de algo que hasta hoy no podemos comprender del todo. Aquella noche en la montaña ocurrió un contacto con fuerzas desconocidas. Fuerzas que se manifestaron en fenómenos luminosos, en energía destructiva invisible, en radiación inexplicable. Los excursionistas se convirtieron en testigos involuntarios de algo que no debía ver nadie, y por eso fueron sacrificados. El miedo en sus últimos momentos se puede leer en cada detalle de la escena. La tienda rasgada desde dentro, las huellas que se alejan sin calzado, los intentos desesperados de encender una hoguera, el regreso inútil hacia la tienda, el barranco convertido en su tumba. No fue locura colectiva, no fue error humano. Fue la reacción de personas enfrentadas a un fenómeno para el que no tenían ninguna explicación. Y esa reacción irracional para nosotros fue la única que les quedó en aquella situación. Las autoridades lo sabían, por eso callaron. Por eso inventaron versiones convenientes. Por eso sellaron los documentos durante décadas. La verdad era demasiado peligrosa. Los testimonios sobre fenómenos luminosos en los cielos de los Urales en aquellas fechas no pueden ignorarse. Varios testigos independientes, incluyendo militares, geólogos y habitantes de la región, informaron de esferas anaranjadas que se desplazaban silenciosamente en el firmamento. Algunos afirmaron que esas esferas colgaban sobre la zona del Kolachajl, moviéndose lentamente como si observaran desde arriba. Otros que de pronto aceleraban a una velocidad imposible para cualquier avión o cohete conocido en 1959. En los documentos internos del ejército existen referencias directas a estos fenómenos. Y lo más sorprendente, esas luces fueron observadas en repetidas ocasiones precisamente en los días en que el grupo de Dyatlov realizaba su travesía. Los archivos muestran que en la región se llevaban a cabo pruebas secretas de armamento. Algunos investigadores creen que los excursionistas se convirtieron en testigos de ensayos de armas experimentales, bombas de vacío, cohetes de plasma, incluso prototipos de proyectiles nucleares. Pero esta versión tiene grietas. Ningún ensayo militar conocido podía provocar heridas internas tan selectivas sin dañar los tejidos blandos. Ninguna tecnología soviética de la época generaba radiación localizada únicamente en la ropa. Y lo más importante, ¿por qué entonces la tienda estaba rasgada desde dentro y los jóvenes huían semidesnudos, como si lo que veían en el cielo infundiera un terror indescriptible? Yo entrevisté personalmente a varios oficiales retirados. Ellos hablaban en susurros, temiendo aún décadas después. Uno de ellos me confesó: no eran nuestras armas,
Nosotros también los vimos. Aquello se movía como si no existiera gravedad. Las autoridades necesitaban silenciar todo, admitir que algo desconocido, o peor, incontrolable, había irrumpido en su territorio era inaceptable en plena Guerra Fría. Por eso la versión oficial fue tan absurda, fuerza natural irresistible, una frase vacía que encubría lo inexplicable. La Unión Soviética no podía reconocer que en sus montañas actuaba una fuerza ajena a su control, y menos aún, que esa fuerza había causado la muerte de jóvenes soviéticos ejemplares. Las familias, mientras tanto, recibían ataúdes sellados. No se les permitía ver los cuerpos. Cuando algunos lograron hacerlo, en secreto quedaron horrorizados. Piel de tonos extraños, cabello caído, expresiones congeladas en un último grito silencioso. No fue una avalancha, no fue el frío, fue algo que vino del cielo. Tras el cierre del caso en 1959, todos los materiales fueron clasificados. Los diarios de los excursionistas, las fotografías, los informes forenses, todo fue guardado en archivos secretos. Cuando yo comencé a trabajar en la fiscalía, décadas después, todavía había páginas arrancadas, fotografías desaparecidas, informes incompletos, y cada intento de acceder a esa información encontraba resistencia. Los funcionarios repetían, no había nada extraordinario, fue solo un accidente, pero las pruebas decían lo contrario. Un detalle que pocos conocen, parte del equipo de los jóvenes fue enviado a laboratorios militares. ¿Por qué? ¿Qué podían hallar en simples ropas y mochilas? La respuesta estaba en la radiación. Se detectaron isótopos radiactivos en cantidades que no podían explicarse por causas naturales. Los científicos escribieron informes técnicos, yo los leí. El nivel de contaminación en algunas prendas era hasta 10 veces superior al fondo radiactivo normal. Alguien dio la orden de ocultar esos resultados. No convenía que la población supiera que en los Urales había ocurrido un fenómeno vinculado a radiación justo en los años de la carrera nuclear. Los diarios también fueron censurados. Algunas páginas se publicaron incompletas. Las notas que hablaban de luces extrañas en el cielo fueron retiradas. Las familias recibieron copias editadas. Años más tarde, cuando algunos documentos se desclasificaron, la magnitud de la manipulación quedó clara. Lo que sucedió no solo fue una tragedia, fue también un encubrimiento sistemático. No querían que supiéramos que nuestros jóvenes murieron en circunstancias relacionadas con fuerzas que el Estado no podía controlar. Cuando uno reúne todas las piezas, las heridas imposibles, la radiación, las luces en el cielo, la censura, solo queda una conclusión. Los excursionistas se toparon con algo no humano. Lo que enfrentaron esa noche no era una tormenta, ni un arma, ni un error humano. Era un contacto con una forma de energía, una tecnología o una inteligencia ajena a nuestro entendimiento. Esa hipótesis fue siempre la más temida. No se podía aceptar oficialmente. Decirlo en 1959 hubiera significado desafiar la visión materialista del mundo que la URSS imponía. Pero los hechos son tercos. El comportamiento de los jóvenes tiene sentido si comprendemos que fueron víctimas de un fenómeno aterrador. Campos de energía que los obligaron a abandonar la tienda, sonidos o luces que los desorientaron, radiación que los enfermó, impactos invisibles que destrozaron sus huesos. Ellos corrieron descalzos porque lo que vieron y sintieron era más aterrador que el frío mortal. Ellos trataron de huir, de encender una hoguera, de regresar. Murieron luchando contra lo imposible, y la verdad quedó enterrada bajo la nieve y bajo décadas de silencio oficial. Почему это важно? Потому что до тех пор, пока мы не знаем, что за непреодолимая сила имеет место вот на Северном Урале, в той локализации, каждый турист, который там бывает, который путешествует, потенциально может попасть точно так же в такие же условия. Поэтому мы должны ответить, есть ли там такая непреодолимая сила, которая влечет вот такие страшные последствия или нет.